decían que yo era parte de la familia. Que esa casa también era mi hogar. Que podía confiar en ellos. Hasta el día en que una joya desapareció. Y sin ninguna duda, me señalaron a mí. Nadie preguntó dónde estaba yo. Nadie quiso escuchar mi voz. En segundos, dejé de ser de la casa y me convertí en la ladrona perfecta. Vi en sus ojos que la decisión ya estaba tomada. No importaba mi historia, mi trabajo, ni los años de confianza. Alguien tenía que pagar, y ese alguien era yo. En esa sala, no solo perdí mi empleo, perdí mi dignidad, mi nombre, mi paz. Y lo que más me dolió no fue la acusación. Fue descubrir que, para ellos, yo nunca fui familia. Antes que nada, necesito que entiendas quién era yo antes de aquella acusación. No llegué a esa casa como una extraña. Fui entrando poco a poco, día tras día, ganándome la confianza, aprendiendo la rutina, cuidando cada detalle como si fuera mío. Yo era la persona que llegaba temprano, que se iba tarde, que conocía los horarios, los gustos y las manías de cada uno de ellos. Al principio, yo era la empleada. Después pasé a ser la de confianza. Y con el tiempo, empecé a escuchar frases como, eres parte de la familia. Yo lo creí. Lo creí porque me trataban con cariño, porque compartían historias, porque me confiaban llaves, contraseñas y secretos. La casa era grande, bonita, siempre impecable. Pero lo que más llamaba la atención no era el lujo, sino la imagen de familia perfecta que se esforzaban en mostrar a todo el mundo. Sonrisas ante las visitas, elogios constantes, discursos sobre unión y valores. Me sentía orgullosa de formar parte de aquello. Defendía a esa familia como si fuera la mía. Muchas veces, dejé mis propios problemas de lado para estar allí, ayudando, apoyando, resolviendo situaciones que ni siquiera eran mi obligación. Por eso, cuando miro hacia atrás, todavía me duele recordar la ingenuidad que tuve. No me daba cuenta de que la confianza, para ellos, tenía un límite. Un límite invisible, pero muy claro, yo podía cuidar de todo, menos de su reputación. Yo no lo sabía aún, pero aquella familia perfecta estaba a punto de convertirme en la villana de la propia historia que ellos crearon. El comienzo de todo fue un día absolutamente común. Al menos eso era lo que parecía. Llegué como siempre a la misma hora, hice el café, organicé la casa y seguí la rutina que ya conocía de memoria. Nada estaba fuera de lugar. Nada indicaba que, pocas horas después, mi vida empezaría a desmoronarse. Fue a media tarde cuando el ambiente cambió. La dueña de la casa entró en la sala con el rostro serio, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo en las manos. No gritó, no hizo un escándalo. Al contrario. Habló bajo, con una calma que me heló por dentro. Dijo que una joya había desaparecido. Al principio, nadie me miró directamente. Pero el silencio que se formó en la sala lo decía todo. Era un silencio pesado, acusador, que me apretaba el pecho. El esposo apareció poco después, serio, con los brazos cruzados. Los hijos se quedaron parados, observando, como si estuvieran presenciando una escena que no creían que fuera real. Intenté entender lo que estaba pasando. Pregunté cuando habían visto la joya por última vez, si alguien más había entrado a la casa, si podría haber sido guardada en otro lugar. Mis preguntas parecían incomodar. La dueña de la casa suspiró profundamente y dijo que solo yo había tenido acceso a la habitación aquel día. Aquellas palabras cayeron como una sentencia. Sentí que mi cuerpo se calentaba, el corazón se aceleraba y la garganta se me secaba. Dije que no había tomado nada, que jamás haría algo así. Mi voz salió débil, temblorosa, muy distinta a la seguridad que sentía hasta hacía apenas unos minutos. Ellos se miraron entre sí. No era una mirada de duda. Era una mirada de confirmación. El marido dijo que no quería líos, que solo quería resolver aquello de la mejor manera. Pero, para ellos, la mejor manera ya estaba clara, yo era la culpable. En ese instante, me di cuenta de algo aterrador. No importaba cuántos años hubiera trabajado allí, ni todo lo que ya había hecho por ellos. Bastó que un objeto desapareciera para que toda la confianza se borrara. Y allí, en esa sala elegante, empecé a entender que ser parte de la familia solo valía mientras todo fuera perfecto. Después de aquel día,
la casa dejó de ser un lugar seguro para mí. Seguía llegando a la misma hora, cumpliendo con mis tareas, pero todo parecía estar mal. Las conversaciones desaparecieron. Los buenos días fueron sustituidos por silencios incómodos. Sentía que sus miradas me seguían por los pasillos, atentos a cada uno de mis movimientos, como si yo fuera una amenaza. Pequeños gestos empezaron a herirme más que cualquier acusación directa. El bolso de la dueña de la casa pasó a estar bajo llave en la habitación. Las llaves, que antes se quedaban sobre la mesa, desaparecieron. Los cajones empezaron a cerrarse frente a mí. No hacía falta decir nada. El mensaje era claro, ya no confiaban en mí. Unos días después, ella me llamó para conversar. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde tantas veces reímos juntas. Esta vez, el ambiente era frío, pesado. No me preguntó si yo sabía algo. Afirmó que la joya seguía desaparecida y que no había dudas de que nadie de fuera había entrado en la casa. Entonces, me miró a los ojos y dijo, sin vacilar, solo puedes haber sido tú. Mi corazón se disparó. Intenté explicarme, con la voz temblorosa. Dije que nunca había robado nada, que siempre trabajé con honestidad, que jamás haría algo así con personas a las que consideraba familia. Cada palabra parecía caer al vacío. El marido se unió a la conversación poco después. Con un tono calmado, casi educado, dijo que entendía mi negación, pero que yo debía comprender su postura. Habló sobre la reputación, sobre el apellido de la familia, sobre evitar problemas mayores. Dijo que no quería involucrar a la policía ni exponer a nadie. Allí quedó claro que aquella conversación no era para descubrir la verdad. Era para presionarme. Para hacerme asumir una culpa que no era mía. Cuando salí de la sala, me temblaban las piernas. Fui al baño y me sujeté del lavabo para no caerme. Al mirarme en el espejo, sentí vergüenza, miedo y una tristeza profunda. Lo peor era darme cuenta de que, aun siendo inocente, ya me estaban tratando como culpable. En aquel momento, entendí algo doloroso, ellos no querían justicia. Querían a alguien para cargar con la culpa. Y ese alguien era yo. A partir de aquel momento, empecé a sentirme invisible, y al mismo tiempo vigilada. Entraba en las habitaciones y las conversaciones cesaban. Las risas desaparecían. Era como si mi presencia contaminara el ambiente. Nadie me acusaba en voz alta, pero todo a mi alrededor gritaba que ya no era bienvenida. Empecé a dudar incluso de mis propios movimientos. Pensaba 2 veces antes de tocar cualquier cosa. Limpiaba sin rozar nada. Caminaba despacio. El miedo a ser observada me paralizaba. La casa que antes parecía acogedora se transformó en un lugar frío, hostil. Aún así, intenté luchar por la verdad. Pedí que rehicieran el recorrido de aquel día. Sugerí que verificaran si la joya no había sido guardada en otro lugar, que recordaran si alguien más había entrado en la casa. Mis palabras eran recibidas con impaciencia, como si mi insistencia fuese una afrenta. Para ellos, yo no me estaba defendiendo. Me estaba justificando demasiado. Y quien se justifica demasiado, parece culpable. Unos días después, me llamaron para una última conversación. La dueña de la casa no levantó la voz. No hizo falta. Dijo simplemente que ya no se sentía cómoda conmigo allí. Habló de ruptura de la confianza, de una situación delicada, de que era lo mejor para todos. Entendí todo lo que no se dijo. No hubo discusión. No hubo despedida. Solo la sensación de estar siendo desechada como algo sucio, inconveniente. Recogí mis cosas en silencio, sintiendo como sus miradas pesaban sobre mi espalda. Al cruzar aquella puerta, sentí un nudo en la garganta. No estaba dejando solo un trabajo. Estaba saliendo marcada. Sabía que aquella historia no se quedaría allí. Sabía que, fuera de esa casa, nadie me escucharía. Su versión sería aceptada sin cuestionamientos. La mía sería vista como una excusa. Ese día, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la confianza en los demás. Fue la certeza de que ser honesta no siempre es suficiente. Dejé aquella casa sin pruebas, sin defensa, y con una acusación que empezaba a seguirme a todas partes.
Pensé que todo terminaría en el momento en que crucé aquella puerta. Estaba equivocada. En los primeros días, intenté seguir adelante. Actualicé mi currículo, me puse en contacto con personas para quienes ya había trabajado, pedí recomendaciones. Pero algo extraño empezó a suceder. Las respuestas no llegaban. Los mensajes eran vistos e ignorados. Las llamadas no eran devueltas. Hasta que una conocida fue directa conmigo. Me preguntó, con cuidado, si era verdad lo que estaban diciendo sobre mí. Se me heló el corazón. Fue así como descubrí que la historia ya se había corrido. Su versión, claro. La versión en la que yo era la empleada de confianza que traicionó a la familia. La mujer que robó y fue despedida, para evitar algo peor. Nadie me llamó para confirmar. Nadie quiso escuchar mi versión. Su palabra bastó. En poco tiempo, las puertas empezaron a cerrarse. La gente cruzaba la calle para no saludarme. Otros bajaban la mirada. Algunos me observaban con curiosidad, como si yo fuera una advertencia andante. Sentía vergüenza de salir de casa. Vergüenza de ir al mercado. Vergüenza de encontrarme con conocidos. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque la acusación se había pegado a mí como una mancha imposible de quitar. Económicamente, todo empezó a desmoronarse. Las facturas se acumulaban. El dinero se acababa. Me preguntaba cómo algo que yo no hice tenía el poder de destruir tanto. En varios momentos, pensé en volver allí. En implorar. En pedir que revisaran, que buscaran mejor, que desmintieran lo que estaban difundiendo. Pero sabía que no serviría de nada. Ellos ya habían elegido proteger su propio nombre, costara lo que costara. Las noches se volvieron largas. Revivía cada detalle, cada conversación, intentando entender dónde había empezado a salir todo mal. La duda ya no era si lograría demostrar mi inocencia. La duda era si lograría sobrevivir emocionalmente a aquella injusticia. Me sentía pequeña. Débil. Aplastada por algo que no podía controlar. Pero fue en ese fondo del pozo donde algo empezó a cambiar dentro de mí. Entre el miedo y la tristeza, nació una certeza silenciosa. Yo no podía cargar con esa culpa para siempre. Y, aún sin saber cómo, decidí que aquella historia todavía no había terminado. Antes de continuar, quiero hacerte un pedido rápido a ti, que estás siguiendo esta historia hasta aquí. Si esta historia te está atrapando, comenta aquí abajo si te está gustando. Leo todos los comentarios. Aprovecha también para decirme desde qué ciudad o país nos estás viendo. Siempre es emocionante ver hasta dónde llegan estas historias. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Eso ayuda mucho a que el canal crezca y alcancemos nuestra meta de suscriptores, para que más historias reales, fuertes y llenas de emoción se sigan contando aquí. Tu apoyo, ya sea con un comentario, un like o una suscripción, marca toda la diferencia. Ahora, vamos con el final de esta historia. Durante mucho tiempo, aprendí a convivir con la idea de que tal vez mi nombre nunca quedaría limpio. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque entendí que, cuando una mentira se propaga rápido, la verdad siempre llega cansada. Seguí adelante cargando con esa acusación invisible, sintiendo que tenía que demostrar en todo momento que era una persona honesta. Hasta que, meses después, algo sucedió. Recibí una llamada inesperada. Era una antigua conocida de la familia. Su voz temblaba. Antes incluso de que terminara la frase, supe que algo había cambiado. Me contó que la joya había sido encontrada. No en la calle. No con terceros. Estaba dentro de la propia casa, guardada en un bolso antiguo, olvidada en el fondo de un armario. No hubo robo. No hubo traición. Nunca hubo un crimen. La joya había sido guardada por la propia dueña de la casa y simplemente olvidada. Cuando colgué el teléfono, me quedé unos minutos parada, intentando procesar aquello. Esperaba sentir alivio, alegría, una sensación de justicia. Pero lo que vino fue un vacío profundo. Porque la verdad había aparecido, demasiado tarde. Nada me devolvería los meses de humillación, las puertas cerradas, las miradas desconfiadas, las noches en vela preguntándome cómo algo que yo no hice pudo destruir tantas cosas. Tiempo después,
Intentaron ponerse en contacto conmigo. Dijeron que habían cometido un error. Que todo no había sido más que un malentendido. Que jamás quisieron perjudicar mi imagen. Ninguna palabra fue suficiente para borrar lo que hicieron. Escuché en silencio. Y, por primera vez, no imploré ser escuchada. No pedí disculpas que no debía. Simplemente dije que la verdad ya no necesitaba su permiso para existir. Cerrar esa conversación fue liberador. Poco a poco, reconstruí mi vida. Conseguí otro trabajo, en otro lugar, con personas que me respetaron desde el primer día. No fue fácil recuperar la confianza. La herida tardó en cerrar. Pero aprendí algo esencial: quien te acusa sin pruebas nunca fue familia de verdad. Hoy, cuando recuerdo aquella historia, ya no pienso en el dolor. Pienso en el aprendizaje. Ellos intentaron destruirme para proteger su propia imagen. Pero terminaron revelando su carácter, no el mío. Perdí un empleo. Perdí personas. Perdí la inocencia de creer en palabras bonitas. Pero no perdí mi honestidad. No perdí mi dignidad. Y no perdí mi voz. Y esa, nadie logró quitármela. Si esta historia te hizo pensar, te tocó o te recordó algo que tú o alguien cercano ya ha vivido, guárdalo contigo. A veces, la mayor injusticia no es la mentira en sí, sino el silencio de quienes eligen creer en ella sin cuestionar. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Tu presencia, tu tiempo y tu atención significan mucho. Si aún no has dejado tu like, eso ayuda bastante a que el video llegue a más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para seguir acompañando historias reales, fuertes y llenas de emoción como esta. La verdad puede que tarde. Pero cuando llega, siempre encuentra a quien está listo para escucharla.